Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Hoy les traigo un resumen de lo que fue la clase anterior. Lo que tratamos de representar son objetos transparentes. La transparencia es un tema especial y único, muy distinto a las otras representaciones donde el objeto tiene una opacidad, o sea, es oscuro y uno no puede ver a través de ese objeto. Cada uno debería elegir elementos que tenga en su casa o que tengan un significado para cada uno. En mi caso elegí elementos que tienen que ver con lo que sucede hoy en día, ¿no? Con nuestra realidad actual. Para representar estos tres objetos, en general una composición trato de que utilicen tres objetos por lo menos. También puede ser una composición de dos objetos, pero no puede haber una composición de un solo objeto. Eso no es una composición, ese es un trabajo analítico. Lo que hacemos primero en la hoja es trazar el marco a mano alzada, ¿sí? A medida que lo vamos trazando varias veces, la línea va a salir más recta. Luego trazamos los ejes principales, el eje vertical y el eje horizontal. Yo el ejercicio siempre lo hago con marcador para que ustedes puedan verlo, pero ustedes lo hacen con un lápiz. Les recomiendo un lápiz H o lápiz HB clásico, que es el lápiz común y corriente, para hacer estas líneas y luego reforzarlas con un lápiz B, que puede ser un B4, un B6, un B8. Cuando empiecen a utilizar los lápices B, les recomiendo empezar a usar lo que sería el fijador, que es un aerosol que se utiliza para fijar el cabello, que también se utiliza para fijar el lápiz de grafito. De esa manera su dibujo va a permanecer más tiempo, ¿sí? Quizás más adelante podemos hacer otras técnicas, podemos usar lapicera, marcador, tintas, ¿sí? Ya vamos a ir viendo eso para poder cambiar, cambiando también el material, cambia la técnica y cambia la resolución de los objetos. Tenemos estos tres objetos, el más alto está en el medio, entonces voy a hacer una figura geométrica rectangular. Al lado otra más pequeña, porque el objeto es más pequeño, y al lado otra. ¿Sí? Tengo tres objetos distintos. En realidad este es más delgado, así que este rectángulo va a ser más delgado. El primer objeto yo lo había analizado en clases y lo que tenemos acá son dos partes importantes, lo que sería como una especie de cabeza del objeto y lo que sería la base. En esta parte tiene una forma circular, entonces yo voy a trazar un círculo y en base a eso voy a trazar el cilindro de abajo, ¿sí? Fíjense, círculo y cilindro, y vamos a imitar la forma que tenemos ahí. Además tengo una especie de cuadrado que le voy dando volumen. Es un cuadrado que se vuelve un cilindro también más pequeño. Y acá tenemos varias formas geométricas, un triángulo y otro triángulo hacia abajo, y a su vez acá tenemos otro triángulo y un rectángulo en el medio. Esa sería mi representación simplificada o geometrizada de la forma. Después las voy haciendo más parecido a lo real, ¿sí? Tengo un piquito que sobresale al objeto, ¿sí? Y esto voy buscando las curvas suficientes para que la forma aparezca. Y ahí se va a ir modificando. Lo mismo va a suceder con el objeto que tengo al lado. Tengo una forma circular acá en el medio. Siempre identifico dónde está la curva. Acá arriba también tendría otra forma circular y arriba este cabezal tiene una forma, primero un rectángulo, podremos fijar en un rectángulo, un triángulo, otro triángulo hacia arriba, que sería más bien un trapecio en realidad, un pequeño rectángulo, y otra vez tenemos este triángulo para el gatillo de este pulverizador. Abajo tenemos un rectángulo y con esto completamos la forma. Fíjense que me salió no tan proporcionado,
Entonces le voy a agregar acá porque me parece que es más alto, ¿sí? Le voy a agregar espacio. Pero ¿qué hago cuando agrego espacio? No me salgo de mi línea del marco. ¿Sí? Si esto fuera un cuadro terminado, si fuera una pintura que yo ya tengo que vender, ¿sí? Que es una pintura magnífica. Si yo me salgo de esta línea, cuando el marcador en la empresa de enmarcación o el carpintero haga un enmarcado, me va a tapar el dibujo y mi dibujo va a estar escondido ahí. Lo va a cortar al dibujo porque no tiene espacio, no tiene margen para enmarcar. Eso es importante que respetemos esta estructura que les doy al principio, ¿sí? Bueno, eso va a pasar en algún momento, van a vender sus cuadros que van a ser hermosos, que ya son hermosos, pero bueno, van a tener otro acabado más riguroso que va a ser atractivo, ¿no? Para el público. Y al lado tengo una botellita de alcohol que tiene un rectángulo, ¿sí? Tenemos como un trapecio y después nos vamos hacia abajo, que también es alta, así que voy a alargarla. Fíjense cómo me faltó espacio a mí ahí. Y además tiene toda esta textura que tiene cada línea, ¿no? Son más, yo lo hago de forma simplificada, como siempre les digo, a modo de ejemplo, pero cada vez tenemos que ser más detallistas, ¿sí? Tenemos que ser más detallistas en las formas que estamos representando. Tenemos esto que es un estudio analítico. Acá está la hoja de papel que yo siempre pongo abajo. Fíjense que puedo dibujarla marcándola bien porque el dibujo se ve. En la realidad se está viendo la transparencia. Fíjense, esta tiene líquido, esta también, pero se nota poco. Y esta también tiene un poquito de líquido. Interesante marcar eso. Bueno, tengo estos tres objetos de forma analítica. Después les sugiero una composición, ¿sí? Tratamos de poner los dos elementos más altos atrás y el más bajo adelante y hacemos una composición. Hacemos una composición y vamos por esta composición, que en mi caso es vertical. Entonces pongo la hoja en formato vertical, trazo mi marco, ¿sí? Mi marco que es una guía, ¿sí? Trazo mi eje vertical, mi eje horizontal, trazo la línea de base, ¿sí? Y voy a trazar las figuras geométricas que contienen a los objetos que yo voy a representar. Esto va primero. Este es el estudio que va primero. No se hace primero el dibujo y después se completa con las formas geométricas. Primero las formas geométricas que nos organizan la composición en una composición triangular, porque los objetos puestos de esa manera se pueden unir en una línea imaginaria construyendo un triángulo, ¿sí? Bien, hacemos lo mismo, tratamos de hacer primero los objetos que están atrás. Tengo un objeto atrás, que les decía, un trapecio y un rectángulo, simplifica la forma del objeto de la botella de alcohol, ¿sí? Trazamos las líneas. Esto es un modo de ejemplo. Ustedes tienen que hacerlo de una forma más analítica, es decir, que tienen que ver más el objeto detalladamente. Yo lo hago de forma simplificada a modo de resumen de la clase. Este es un resumen, ¿sí? Si yo tengo que hacer toda la clase de nuevo es 1 hora y no van a tener tiempo de volver a verla, entonces prefiero hacerle un resumen que además a los que estuvieron en la clase les sirve como repaso y a los que no estuvieron les sirve para tener una idea de lo que fue la clase. Lo ideal es que participemos de todas las clases de manera sincrónica. Tenemos este objeto de adelante
y vamos resolviendo con formas geométricas. Una vez terminado esa representación con formas geométricas, vamos a los detalles. Y acá vamos a hacer un estudio que comenzamos a hacer desde ahora, que nos lleva más tiempo, es buscar las luces y las sombras. Tenemos luz de un lado generalmente y sombras de otro lado, ¿sí? Generalmente la luz da en algún lugar, ¿sí? En mi caso esta luz está dando de izquierda a derecha y entonces los objetos están en sombra en este sector, en el lado derecho, y la luz está en el lado izquierdo. Entonces voy a ir oscureciendo, si puedo con un lápiz HB, van a ser las líneas suaves, y con un lápiz B van a ser las líneas más oscuras, ¿sí? Tenemos que tener por lo menos 3 tonos en cada objeto, ¿sí? Tener 3 tonos para que se nos vaya construyendo los volúmenes. Un tono oscuro, que sería una sombra más fuerte, el objeto más oscuro. Un tono medio, que lo podemos hacer con textura o podemos hacer con el lápiz suave. Y un tono claro. Con esos 3 tonos vamos a completar nuestra composición. Además de eso, tenemos las luces, las sombras proyectadas, las luces proyectadas también que están por acá, ¿sí? Que eso vamos a hacer un estudio después exclusivo. Tenemos las sombras proyectadas de cada objeto. ¿Qué hace esta sombra? Esta sombra despega el objeto de la hoja, hace que el objeto no esté pegado a la hoja, levanta el plano, le da volumen. Por eso es muy importante la sombra proyectada, y esos serían los ejercicios realizados en la clase pasada. Un saludo para todos y nos vemos el sábado a las 5 de la tarde.